y Minas, René Ortiz, en la línea telefónica. Y le hemos pedido al ministro Ortiz que nos atienda para conocer qué es lo que ocurre en torno a la situación del rompimiento del SOTE y el OCP. Y también quisiéramos pedirle al ministro una apreciación en torno al tema de los precios internacionales del petróleo como consecuencia de ciertos acuerdos al interior de la OPEP y también de los acuerdos entre Arabia Saudita y Rusia. Señor ministro, empecemos por lo primero que había planteado, es el rompimiento del SOTE y el OCP. ¿Qué noticias hay a esta hora en torno a la remediación y a volver a lograr que estos sistemas de transporte estén operativos? Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, mi estimado amigo. Permítame saludar también a su distinguida audiencia, que es muy amplia. Ahora ya no estamos conduciendo como nos tocaba conducir cuando lo escuchábamos. Ahora estamos en cuarentena. Pero bien, noticias buenas. Noticias buenas en el sentido de que todo el equipamiento que se necesita, toda la tubería que se necesitaba para reemplazar, toda la tubería que se necesitaba para hacer la variante, todo el sistema de valvuleo, etcétera, todo afortunadamente existía en stocks. ¿Eso qué significa? Significa que la operación propiamente, luego del diseño de la variante, porque hubo una variante que estaba entre 1.5 y 1.8 kilómetros, la variante. O sea, se sale de la ruta actual y se va por otra ruta, ¿no? Con otro derecho de vía, y entonces esa es más o menos en este rango 1.5, 1.8, porque el SOTE es 1.5 y el OCP es 1.8. Y entonces, digo, el diseño ya está hecho, la construcción está en pleno proceso, ya están en soldadura. Y es que realmente todo este proceso involucra además un equipamiento especial. Las tuberías vienen en línea recta, hay que doblarlas en algunos casos, entonces hay unas dobladoras especiales también. Por fortuna todo eso estuvo aquí. Si hubiéramos tenido que importar, hubiera sido verdaderamente un viacrucis. Imagínese usted, todo paralizado en el mundo. Si alguien pide tubería, no sé si la fábrica estará abierta en donde sea, ¿no? Que eso, hay que cerciorarse de que todo esto haya estado en el sitio y pudo hacerse. Y ahora vienen las pruebas, porque una vez que se termina toda la instalación nueva, vienen las pruebas de estanquidad y todo eso, de tal manera que la estimación sigue siendo que entre 2 y 3 semanas, o sea, hasta finales del mes de abril estaría ya reconectada. Sin embargo, y cabe hacer esta aclaración, no todo el sistema está paralizado, también está operativo el sistema que sale de Yuralpa y se conecta hacia Baeza, es decir, no pasa por donde ocurrió el rompimiento, sino que va directamente de Yuralpa hacia Baeza. Esta línea fue construida por el bloque 10 de Agit, recordará usted. Entonces, esta línea sí es operativa, pero no es tan grande, tan ancha como el OCP y tampoco tan ancha como el SOTE. Entonces, tiene su limitación de volumen, pero quiere decir que sigue abasteciéndose. O sea, hay crudo que va y llega a Balao. ¿Esto qué quiere decir? Que los compromisos de exportaciones, primero los que estaban programados, pues todavía tenían en los tanques de almacenamiento de Balao la oportunidad de llenarse, porque también nosotros habíamos bombeado hasta tener los tanques a un nivel bastante alto, ¿no? La programación. Entonces, en ese contexto, yo pienso que no se ha podido incumplir con contratos, a pesar de que se ha declarado la fuerza mayor. Y pensábamos que teníamos que declararla para que no hubieran retaliaciones
reclamos, inclusive controversias en cortes y cosas del estilo, más o menos al mismo estilo de lo que el gobierno, a través del ministro de Energía y Minas, tuvo que hacer con las operadoras. Las operadoras y otros que en la Amazonía Centro y Norte ya no podían bombear. Simplemente está interrumpido el SOTE, está interrumpido el OCP y está interrumpido el transporte de gasolina y GLP desde la planta de Yuyuvindi hasta Quito. Entonces todo este sistema se estropeó, todo este sistema se paralizó y todo este sistema está en plena reparación. Y los estimados de tiempo todavía están dentro del margen que usted señaló, que es aproximadamente un mes. Exacto. Pero si está todo el material aquí listo, tal como usted ha referido, tuberías y otros instrumentos, elementos, el trabajo ya está haciéndose este momento para la variante. Sí, tenemos videos muy interesantes también para que se vea el trabajo 24/7. Esa es una manera de expresarse, ¿no? Es decir, hay turnos de 8 horas, por supuesto, pero son 3 turnos, o sea, trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 24/7, o sea, es un trabajo a todo vapor, digámoslo así. No. Ministro, quisiera pedirle una precisión respecto al tema de los combustibles, porque siempre hay inquietudes y hay señalamientos de que podría haber escasez. ¿Eso está garantizado, el suministro de gasolina, de gas, de combustible? Muy bien. Esto obedece más bien a otro incidente. El otro incidente es la paralización de la refinería de Esmeraldas. Y este incidente es debido a que explosionó adentro el compresor dentro de la unidad FCC, que es la unidad de craqueo catalítico fluido. Esta es una terminología muy, muy especial, pero esta unidad es la que permite obtener gasolinas de alto octanaje. Esta está estropeada. Esta sí es una paralización que vale largo. ¿Qué quiere decir esto? Porque estas cosas no se encuentran en una estantería para comprarlas. Además de todo el bloqueo que existe mundialmente a la producción, pues está todo el mundo está contraído, ¿no? Es distinto, porque, por ejemplo, con el caso de las tuberías, porque, bueno, a la final tubería dice tuberías de este diámetro, y de este diámetro, si están en stocks, inmediatamente se embarcan, ¿no? Pero en este caso se ha tenido que recurrir directamente al diseñador. El diseñador es Universal Oil Products, UOP. Esta es una de las compañías más famosas del mundo. Esta es la que diseñó la primera refinería de Esmeraldas. La original, la que tenía 65,000 barriles de capacidad. Esta fue la que diseñó también la ampliación. Y esta fue también la compañía que ha estado, en este caso, ya inmediatamente en el sitio, inspeccionando qué es lo que se puede hacer. Primero hay que abrir estos reactores. Estos reactores están trabajando a temperaturas altísimas. Y todo esto sigue un procedimiento rigurosísimo, un protocolo técnico que dice paso 1, paso 100, ¿no? Por decir así, la secuencia. No hay como escaparse ningún paso. Si me permite, con todo respeto, Andrés, quiero contarle anecdóticamente que allá por los años 70 se produjo también un incidente en la refinería y había que abrir el reactor. Y evidentemente había que seguir estos pasos. Pero para quienes estaban, los operarios que estaban haciendo la operación de apertura del reactor, resulta que entre el paso 89 y el 91 parecían redundantes el 90. Abrieron y se quemaron. Se quemaron unos trabajadores de la refinería. Hubo que contratar un avión hospital directamente porque tenían quemaduras de tercer grado. Se llevaron a Houston, fueron atendidos. Estas cosas son muy delicadas. Esto no se puede apurar, digamos, no se puede acelerar. No, aquí no hay cómo acelerar. Aquí hay que ir tranquilamente siguiendo lo que dicen los procedimientos, porque los diseñadores son los que nos están aconsejando aquí cómo realizar propiamente la evaluación de los daños que ocurrieron en esta unidad
FCC, que se llama, ¿no?, de rupturas, es propiamente ruptura de las cadenas largas de hidrocarburos para transformarlas en cadenas cortas como gasolinas. Ok, está bien. Vamos al otro tema que estaba previsto para este diálogo, y es que se ha generado, se ha concretado un acuerdo que lo han calificado de histórico al interior de la OPEP para reducir la producción. Y por el otro lado sabemos también que hay un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, mientras que los Estados Unidos y México han logrado justamente destrabar estas tensiones que habíamos mencionado en la OPEP. Esto me parece que finalmente se constituye una buena noticia, René. En efecto, el 9, que es la fecha del jueves pasado, que fue convocada esta reunión histórica de productores exportadores de petróleo. Ya son 60, ¿no? Yo creí que eran 50, ya son 60, ¿no? Es decir, hay un número bastante importante de productores de petróleo en el mundo. Todos ellos convocados. Esta fue una sesión videoconferencia espectacular, con informes muy detallados por las Américas, digamos. Estaban desde Canadá, por supuesto México, que ha sido parte de una terminología que utilizan ahí, que es el OPEC Plus, es decir, es más los otros, ¿no?, que son liderados por Rusia. Ahí en esa categoría estaba México. Pero luego estaban presentes también doña María Fernanda Suárez, ministro de Minas, Energía y Minas de Colombia, estaban presentes de Brasil, de Argentina, estaban presentes de Noruega, es decir, estaban presentes todos los que tenían algo que decir, algo que escuchar, algo que aprender de toda esta crisis que colapsó los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿no? Y entonces se plantearon las propuestas, se discutieron, las sesiones fueron larguísimas, pero finalmente hubo un acuerdo. Quiero decir, un acuerdo que dejaba un eslabón suelto. Yo sí tengo que señalar como eslabón suelto. El acuerdo era, vamos a reducir 5 millones, lo OPEC Plus, porque ahora hay un tercer grupo en el que están Noruega y Canadá y otros, ¿no? Entonces ahora se llama OPEC Plus Plus, más. Entonces dice, los OPEC Plus van a bajar 10 millones de barriles de producción, van a reducir 10 millones. De la siguiente manera, 10 millones hasta junio, o sea, 2 meses. Luego de junio a diciembre del 2020, 8 millones. O sea, se reduce. Y desde enero o diciembre de 2020 hasta abril del 2022, 6 millones de reducción. Entonces ahí tiene una trayectoria, su distinguida audiencia apreciará que se ve una trayectoria de precios. Entonces dice, de volúmenes. Entonces, esto está dirigido ¿a qué? A estabilizar el mercado. Dice, vea cómo se va la trayectoria. Y dice claramente esa resolución, en abril del 2022 habrá reunión. Vea usted. Entonces le daban la idea de que se establece una trayectoria de estabilidad. Pero, hay un gran pero. México tenía que reducir 400,000 barriles y México dijo que no. Entonces se armó un pequeño espacio de consulta, y en ese espacio de consulta, pues la consulta que tenía que hacer con su gobierno, evidentemente con su presidente, me imagino, también una dama, la ministra de Energía y Minas de México, dijo que México no podía poner más que 100,000. Entonces quedó ese cabo suelto, ¿no? Entonces, al siguiente día, ese cabo suelto fue confirmado de que se unía, pero se unía con Estados Unidos, que iba a apoyar para que se sume los 400 que se necesitaban de México para el acuerdo. Sin embargo, todo este acuerdo
Para todo este acuerdo se necesitaba también el concurso de los OPEC++, porque ninguno de esos está en esta lista de países que cortaron los 10 millones. Ninguno de ellos. Entonces, ese acuerdo, dice, está dirigido al G20, que se reunía el día siguiente, viernes a la noche. Y en ese acuerdo debía estudiarse en el G20 que en realidad esta es una propuesta de estabilidad para ayudar a la reactivación económica y con esa proyección hasta abril 2022. La esperanza era de que en efecto el G20 hubiera tomado esta tesis y hubiera participado con 5 millones más de corte en la producción. No estamos hablando de demanda, estamos hablando de producción, oferta. Entonces, se acabó el G20 y no dijeron nada. Y no tomaron esto. Y entonces pasó el sábado, el domingo, los mercados definitivamente reaccionaron mal. O sea, se vino abajo. Habíamos logrado, usted recordará que en algún momento hablé yo con usted, llegó hasta 28, o sea, no se hundió del 20 dólares por barril, y luego empezó a subir con la expectativa que había creado la reunión y el fin de la guerra saudita con los rusos y de precios en el mercado petrolero, y subió hasta 20. Bueno, el mercado reaccionó negativamente y se cayó a 23 y luego se cayó a 22 el domingo. Y claro, la expectativa era de que alguien tenía que ayudar. Hoy día se produjo otro incidente terrible en el mercado. Y es que Arabia Saudita realizó unos contratos directamente con los asiáticos y les dio unos descuentos enormes. Esto, para mi manera de entender, rompió otra vez el proceso de acuerdo. Y entonces estamos ante esa expectativa, porque esta mañana sí subió el precio a 23, la cotización del WTI, quiero decir. Pero vamos a ver cómo reaccionan los mercados frente a esta incertidumbre que se crea, en el sentido de que si Saudi Arabia no está haciendo honor al acuerdo que se había alcanzado, ¿no?, definitivamente firmar contratos o fijar precios con descuentos, eso no era parte del acuerdo. No. Entonces se salió del acuerdo, si cabe la expresión, porque está dando descuentos. Esto es lo que acabo de decir. De modo que, ministro, surgió este último acontecimiento que entorpeció la negociación y nuevamente los precios bajaron. Claro. Entonces, la reacción vamos a verla, porque los asiáticos están todavía durmiendo, ¿no es cierto? Ya mismo despiertan. Y entonces despiertan también los mercados y vamos a ver cómo reaccionaron en Asia. O sea, el día de mañana vamos a tener noticias de cómo reaccionaron en Asia. Y Asia es un mercado enorme de consumo de petróleo. Entonces, la reacción en Asia sí va a tener un rebote en Europa y luego posteriormente en América, en las Américas, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. La verdad es que estamos viviendo momentos en los que definitivamente se necesitan acuerdos. Definitivamente se necesita solidaridad. El hecho de que se hayan reunido en el lado de la industria petrolera para tratar de estabilizar la economía cuando ya se termine la época de la emergencia y la crisis sanitaria, era una buena señal. Yo así lo interpreto como una buena señal. Bueno, veamos que no haya progresado en ese sentido, que haya habido algún error de interpretación, que alguien diga, no, esa noticia es falsa, lo que sea, ¿no? Para ver si se vuelve a la tranquilidad de sábado y domingo. Porque al final, estábamos bien. Sábado y domingo había tranquilidad. Iban las buenas las cosas. Ok, ministro, muchísimas gracias por las explicaciones formuladas. Le agradezco muchísimo. Encantado. Gracias. Ha estado con nosotros René Ortiz, es el ministro de Energía, que ha referido lo que ocurre con el OCP y el SOTE.